y la gran tribulación. El título del mensaje es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Acerca del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación, hay muchas discusiones y especulaciones. Hay quienes entienden de que la iglesia va a ser elevada al cielo antes de que comience este período de 7 años de tribulación. Hay quienes entienden de que la iglesia va a pasar a través de la tribulación y va a ser arrebatada después de que ésta termine. Estos son los post-tribulacionistas. Los primeros eran los pre-tribulacionistas. Y hay quienes entienden de que la iglesia va a ser arrebatada por el Señor a las nubes en medio de la tribulación. La Biblia distingue claramente entre tribulación y gran tribulación. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación. Pablo agregó en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 4, estamos destinados a sufrir tribulación. Y el mismo Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tanto Jesús como Pablo se refirieron a la tribulación como de manera general, es decir, aquellas pruebas, dificultades, angustias por las que tenemos que atravesar todos. Son tribulaciones cotidianas, sufrimientos, dificultades ordinarias, cotidianas que todos tenemos que sufrir. El hecho de que seamos cristianos no nos exonera de sufrir tribulaciones, de sufrir dificultades, de sufrir angustias. Entonces, cuando acá Jesús y Pablo hablan de que tenemos que sufrir tribulaciones, la palabra tribulación está usada de manera general. Habla de las dificultades y de las angustias que todos tenemos que pasar diariamente. Sin embargo, la Biblia también utiliza la expresión gran tribulación. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, verso 21. Dice, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este período de 7 años es un período específico en el calendario de la humanidad, donde toda la humanidad va a experimentar intensos sufrimientos, persecuciones, violencia, maltrato. Es un periodo, es una época de 7 años que todavía no llegó. Es una época en el calendario de la humanidad donde todos aquellos que no fueron arrebatados, esa es mi idea, que no fueron arrebatados, van a tener que atravesar por este periodo intenso de sufrimiento, violencia y maltrato. La gran tribulación. La gran tribulación comienza cuando la iglesia es arrebatada al cielo y termina con la segunda venida de Cristo, con la venida visible, palpable, audible, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta tarde me propongo darles 7 pasajes de las Escrituras donde entiendo de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entiendo también de que hay muchas personas que piensan diferente y quiero respetar esas posiciones. No quiero ser dogmático ni autoritario, quiero ser humilde y decir que hay personas que piensan diferente. Yo pienso así por las 7 razones que te voy a dar bíblicamente, pero respeto a aquellas posiciones que dicen que la iglesia va a pasar por medio de la gran tribulación. La primera base bíblica para decir de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Es palabra de Jesús, autoridad máxima.
Él dijo, por cuanto me has obedecido con paciencia, a pesar de la persecución, dice, te protegeré de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. No hace falta ser un teólogo para entender lo que Jesús está explicando. No hace falta ser un doctor en leyes, en la ley de Dios, para entender que la tribulación a la que se está refiriendo Jesús no es la tribulación ordinaria, diaria a la que nos enfrentamos. Se está refiriendo a un periodo de tiempo que todavía no ha llegado. Es la gran tribulación. Él mismo dice, te protegeré de la gran tribulación que vendrá. Así que la primera base bíblica para entender de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es la autoridad de la palabra de Jesús en Apocalipsis. La segunda base bíblica también es Jesús. En Lucas capítulo 17, versículo 26, dice, como ocurrió en los días de Noé, presta mucha atención. Como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Noé entró en el arca, llegó el diluvio y los destruyó a todos. De igual modo, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. De la misma manera, presta atención a la conexión, de la misma manera será en aquel día en que el Hijo del Hombre ha de ser revelado. Jesús utilizó dos eventos, dos sucesos del Antiguo Testamento para referirse al arrebatamiento de la iglesia. Dos. El primero fue el diluvio. Y dice, no hubo juicio, no hubo diluvio, no hubo castigo, hasta aquel día, Lucas 17, 27, hasta aquel día en que Noé entró en el arca. No hubo juicio hasta aquel día en que Noé entró al arca. Y después habla de Sodoma. Y dice, no hubo fuego, no hubo azufre, no hubo juicio, no hubo castigo. Lucas 17, 29. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma. Finalmente Jesús aseguró que así va a ser cuando Él vuelva. De igual manera va a suceder cuando Él regrese. Así como Dios libró a Noé, dice que no vino el juicio hasta que no entró. No vino el castigo hasta que Lot salió de Sodoma. De la misma manera, dice Jesús, de la misma manera va a ser cuando yo venga. Es decir, de la misma manera que Dios libró a Noé y libró a Lot del juicio, va a librar de la iglesia del castigo de la gran tribulación a la iglesia. Es decir, la iglesia va a salir, va a subir, a ascender a los cielos antes de que la gran tribulación llegue. De la misma manera, como sucedió allá, va a suceder en el momento del arrebatamiento. Pablo confirma este punto de vista en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. ¿Para qué? Para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Evidentemente está hablando acerca de la segunda venida, de la gran tribulación. Para salvarnos del castigo. Así que de la misma manera, así como Noé fue preservado antes de que llegara el juicio, así como Lot salió antes de que llegara el fuego y el azufre, de la misma manera la iglesia será preservada antes de que venga la gran tribulación. Palabras del Señor. Tercero, Primera de Corintios capítulo 10, verso 32. Dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo establece que hay tres grupos de personas. Están los judíos, están los gentiles, donde caemos casi todos nosotros, y luego está la iglesia del Señor. Mejor dicho, aquellas personas
que en un tiempo éramos gentiles, pero que hemos aceptado a Cristo como Señor de nuestra vida, ahora formamos parte de la iglesia, del tercer grupo, que es la iglesia del Señor. Pablo dice, judíos, gentiles de la iglesia del Señor. Se es judío por nacimiento, se es gentil por nacimiento. Es una vía natural. Pero se es de la iglesia del Señor por vía sobrenatural. Hay un nacimiento sobrenatural. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, se implanta una nueva naturaleza. Ahora entramos a formar parte de la iglesia del Señor y formamos parte de la iglesia de Dios. Es un nacimiento sobrenatural. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, dice que van a pasar por ella los judíos, Israel. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9, verso 24. Tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo. Tu pueblo es el pueblo de Daniel. Daniel era judío. Para que termine el castigo contra tu pueblo. El pasaje se está refiriendo a la gran tribulación. Contra tu pueblo, que es el pueblo judío, y contra la ciudad santa, que es Jerusalén. Evidentemente está hablando de Israel. Y no es el único texto donde en la Biblia se habla de que en la gran tribulación van a pasar los judíos que no han aceptado a Jesús como el Mesías. Por ejemplo, Jeremías capítulo 30, verso 7, dice que la gran tribulación será un tiempo de angustia para Jacob. La palabra Jacob es intercambiable con Israel, son los judíos. Si bien es cierto que la Biblia incluye en la gran tribulación a los gentiles no convertidos, nunca ustedes van a ver que en la Biblia se diga de que la iglesia del Señor pasa por la gran tribulación. Nunca. Se habla de judíos y de gentiles no convertidos, no arrepentidos, que no aceptaron a Jesús como el Mesías, pero nunca se habla de la iglesia del Señor. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Cuatro. Lucas, volvemos a la autoridad de Jesús. Lucas capítulo 21, verso 36. Dice, velad, orando a todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar. Se puede evitar, se puede escapar. Hay una vía de escape. ¿Quién lo dijo? Jesús. Velad orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Si usted lee el contexto de estas palabras de Jesús, Jesús viene describiendo la gran tribulación, viene describiendo el arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor dice, velad orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar, de evitar estos grandes sufrimientos. Jesús está hablando o se está dirigiendo a aquellos que saben velar y orar, es decir, a la iglesia del Señor.
No se está dirigiendo a los judíos, a los gentiles, sino a aquellos que saben velar y orar. Dice, velado y orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos. Hay una vía de escape, se puede evitar. Autoridad de Jesús, palabra del Señor, se puede evitar estos grandes sufrimientos. ¿Y cuál es la manera? Formando parte de la familia del Señor. Abro paréntesis para elogiar y para felicitar a aquellas personas que en este tiempo toman en serio la vigilia, la oración, el ayuno y las disciplinas espirituales. Aprovecho la oportunidad, abro paréntesis, para animar al resto. Quiero reconocer que en este tiempo las redes están teniendo su tiempo. Los líderes están tomando la iniciativa para poder llevar a sus redes a tiempos de vigilia. Aunque no sea toda una noche, pero parte de una noche, algunas horas de la noche. Y hay redes que ya lo están haciendo, redes que lo están haciendo en este preciso momento, este fin de semana, y redes que yo sé que lo van a hacer en la semana. Quiero aprovechar para felicitar, para honrar, para elogiar y para estimular a todos a que sigamos por este camino. ¿Quién lo dijo? Jesús dijo, velad orando en todo tiempo. Así que aquellas personas que dicen, no estoy de acuerdo con esto del ayuno, de la oración, no estás de acuerdo con Dios. No es que no estás de acuerdo con una institución humana, no estás de acuerdo con un pastor humano, no estás de acuerdo con el pastor de los pastores, que es el Espíritu Santo. Así que más vale que nos sinceremos de una vez por todas, porque fue Jesús quien dijo, velad orando en todo tiempo. Él dijo, cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Él dijo, si el novio está presente no es necesario ayunar, pero cuando les sea quitado el novio, y nos fue quitado hace 2000 años, entonces va a ser necesario que ayunen. Hermanos, el gran secreto del éxito de Jesús fue su comunión con el Padre, su relación con el Padre. Todo el mundo sabía dónde estaba Jesús. Si no lo tenían a la vista es porque sabía que estaba en el monte, que estaba en el Getsemaní, que estaba en algún monte orando. Eso es como Josué. Todo el mundo sabía en Israel dónde estaba Josué. Este adolescente quiere a Dios, que también Dios pueda saber dónde encontrarte si te está buscando. Hay personas que ni Dios puede encontrarlas, hermano. Pero Josué, este adolescente, todo el mundo sabía, él estaba en el lugar de la oración, estaba siempre detrás de Moisés. Moisés se encontraba con Dios y Josué estaba allí en el lugar de la oración. Y todo el mundo preguntaba dónde estaba Josué y todo el mundo sabía que Josué estaba en el lugar secreto, estaba en el lugar de la oración. Hermanos, dijo Jesús, velad orando en todo tiempo. Estimulo a toda la iglesia a que sigamos practicando las disciplinas espirituales. Es el único camino a la bendición, el único camino a conocer plenamente al Señor. Son las disciplinas espirituales de la vigilancia, de la oración y del ayuno. Así que más vale que a las 6 de la mañana vea tu cara acá y el Señor también la vea. A lo mejor el pastor no te va a ver, somos muchos, pero hay uno que sí te va a ver y es el Señor. Velando y orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Se puede entonces, pastor, evitar la gran tribulación? Lo dijo Jesús. No lo digo yo. 5. Sofonías, capítulo 1, verso 14. Se acerca el gran día en que vendré a castigarlos. Está hablando de la segunda venida, de la gran tribulación, del fin. Se acerca el día en que vendré a castigarlos, dijo el Señor. Será un día de gran enojo, un día de aflicción y angustia, un día de completa destrucción, un día de profunda oscuridad. El día que yo me enoje, le prenderé fuego a la tierra. En un instante serán destruidos todos.
Sofonías capítulo 3, verso 8 dice algo parecido. Se acerca el día en que vendré a castigarlos. Cuando me enojo soy como el fuego, voy a quemar toda la tierra. Es evidente que el propósito del castigo, el propósito de la gran tribulación es punitivo. Es castigar a los pecadores no arrepentidos. ¿Está claro? Lo que también está claro en la palabra de Dios es que la ira y el enojo de Dios no se va a derramar sobre los pecadores arrepentidos. El castigo, la ira de Dios es para quienes no se arrepienten, para quienes no reconocen a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para aquellos que quieren hacer de su vida lo que quieran, pero aquellos que ajustan su vida al Señor y comienzan a amarlo, obedecer su palabra, para ellos la ira de Dios no es. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios lo dijo. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Dios no nos escogió para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos, dice, no hay ninguna condenación. Es decir, que el enojo, la ira del Señor no va a ser para sus hijos, no va a ser para la iglesia, no va a ser para aquellas pecadores arrepentidos, sino para aquellos que se niegan a abrazarse a la cruz, que se niegan a acogerse a la salvación que Dios les ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¡Wow, Señor! Ahora, la condenación o castigo que merecíamos por nuestros pecados, a alguien la pagó. Ese alguien es Jesucristo. Por eso aquellas personas que caen bajo convicción de pecado se dan cuenta de que ellos son libres de la ira y de la condenación de Dios, pero lo que a ellos le correspondía, lo que a nosotros nos correspondía, alguien lo sufrió y ese alguien fue Jesús en la cruz del Calvario. Él recibió toda la ira, todo el castigo por el pecado que nosotros merecíamos. Deberíamos haber estado allí en esa cruz, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero vino Jesús, tomó nuestro lugar allí. Entonces nosotros nos abrazamos por fe y nos acogemos a la moratoria, a la salvación que el Señor nos ofrece. Vamos, gente, iglesia, abracémonos a la cruz. Ahí está la gracia de Dios para nuestra vida. La gracia del Señor está a nuestra disposición en la cruz del Calvario. Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 18, hablando acerca del arrebatamiento, hablando acerca de la gran tribulación, dice: anímense unos a otros con estas palabras. ¿Quién podría consolarse con palabras de juicio, de tribulación, si es eso todo lo que le esperara a la iglesia? Hermanos, si todo lo que el creyente esperara fuera el látigo del anticristo y los juicios de la gran tribulación, la esperanza no sería ni placentera, ni feliz, ni bienaventurada. Más bien sería una esperanza azorosa, lúgubre, indeseada. Por eso la Biblia dice: anímense con estas palabras, porque no hay ira. La ira de Dios no se va a derramar, el castigo de Dios no se va a derramar sobre los pecadores arrepentidos, sino sobre los pecadores que no quieren arrepentirse. 6. Apocalipsis capítulo 4 verso 2. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza, y se postran y adoran al que está sentado en el trono, diciendo: tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. ¿Quiénes son los 24 ancianos que Juan ve en el Apocalipsis? Sentados sobre tronos. Los santos de todos los tiempos, de todas las dispensaciones. ¿Y cómo lo sé?
Porque dice que están sentados sobre tronos. No dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 6, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solo que están en trono, sino que también tienen coronas de oro. Segunda de Timoteo 4:8 dice que todos nosotros vamos a ser coronados con coronas de justicia. Y además dice que están vestidos de blanco. Apocalipsis 19:8 dice que la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Evidentemente los 24 ancianos que ve Juan es la iglesia, son los creyentes, son los santos que ya están con Cristo cuando va a comenzar la gran tribulación aquí en la tierra. Y evidentemente todo está en orden, porque en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis usted ve a la iglesia en la tierra. Pero desde el capítulo 4 en adelante usted no va a ver más a la iglesia en Apocalipsis. La iglesia no está en la tierra. No se habla más de la iglesia en la tierra. Se habla de la gran tribulación, se habla de todo lo que va a suceder, pero la iglesia no está. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está con el Señor. La iglesia está allá arriba. Los 24 ancianos están allá arriba. Por eso es que usted no lee nunca de la iglesia del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Porque ya no está más en la tierra. Sexualidad sana para una vida plena. Te provee de herramientas para dar una charla acerca de sexualidad con valores cristianos. Es práctico, sencillo y muy bíblico. Algunos temas son: temores más comunes frente a la educación sexual, bulimia, anorexia, el aborto, ciclo menstrual, noviazgo, embarazo, anticoncepción y mucho más. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. 7. La séptima base bíblica. Daniel capítulo 12, verso 1. Habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo. Está hablando de la gran tribulación. Dice: en ese tiempo tu pueblo no son los judíos, porque lo va a decir ahora, tu pueblo será redimido. Todos los cuyo nombres se encuentran escritos en el libro de la vida. Ya les expliqué que la Biblia habla del libro de la vida y que solamente están inscritos los nombres de aquellas personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando una persona pasa de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, su nombre es inmediatamente inscrito en el libro de la vida. Son los salvados, son los que tienen la nueva naturaleza, son los creyentes. Dice: tu pueblo va a ser redimido, pero tu pueblo no habla como antes el pueblo de los judíos, sino de aquellos que hicieron de Dios el Señor y Salvador de su vida, van a ser redimidos. Lo que significa es que Dios promete gran tribulación y castigo para los pecadores no arrepentidos, pero promete protección y preservación para sus hijos en medio de la gran tribulación. Tu pueblo será redimido. ¿Qué pueblo? Los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Va a ser redimido. Castigo, gran tribulación para los pecadores no arrepentidos. Protección, preservación para tu pueblo redimido, los que están escritos en el libro de la vida. ¡Wow! 7 pasajes, 7 bases bíblicas por las que humildemente creo que el Señor no va a derramar su ira sobre la iglesia, sobre sus hijos, sino que su iglesia, sus hijos estarán en el cielo cuando comience este periodo de 7 años de gran tribulación del que habla la iglesia en la Biblia. En verdad no sabemos exactamente cuándo ni cómo va a suceder todo esto. No sabemos cuándo va a ser la gran tribulación, no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento, pero de algo estamos seguros, va a suceder. Hay cosas que ignoramos de la palabra de Dios. Hay cosas que no sabemos, no nos fueron reveladas, pero hay cosas que no fueron reveladas. Por ejemplo, una de las cosas que no fue revelada es que todo esto que usted ve acá alrededor va a terminar envuelto en llama. Que el mundo va a terminar envuelto en llama. Número 2, que los pecadores no arrepentidos van a ser condenados al fuego eterno para hacerle compañía a Satanás y sus ángeles.
Y número 3, que su iglesia, su pueblo, los creyentes van a gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad. De eso estamos seguros. La gran pregunta que quiero hacerles en esta tarde es, ¿dónde vas a estar vos? ¿Dónde vas a estar? ¿En qué grupo? Cuando todo esto suceda. Hay gente que piensa que esto no va a suceder. Nunca sucedió lo que vivimos hoy en la Argentina, pero sucedió. Y eso me dijo, hoy estábamos con Silvia y dije, wow, acá el Señor me está dando una lección, porque nunca se pensó que toda la Argentina con Uruguay no iba a tener luz al mismo tiempo, pero pasó. Así es la gente que no cree que las cosas que están escritas van a suceder hasta que suceden. La gran pregunta que quiero hacerte en esta tarde, cuando sucedan estas cosas que están escritas, ¿en qué grupo vas a estar? ¿Vas a estar entre los redimidos del Señor? ¿Vas a estar en los que forman parte de la iglesia del Señor, arrebatada para estar con el Señor por toda la eternidad? ¿O vas a estar en el grupo de los pecadores no arrepentidos, que va a tener que sufrir no solo la gran tribulación 7 años, eso es lo de menos, que vas a tener que sufrir la eternidad sin Dios, lejos de la presencia del Señor, sufriendo eternamente? ¿En qué grupo vas a estar? ¿Y qué yo sé, pastor? ¿Cómo voy a saber en qué grupo estoy? No se puede saber porque la decisión la tomas tú. El diablo no toma esa decisión por ti, Dios tampoco la puede tomar. Cada uno de nosotros en este tiempo, cuando estamos aquí en la tierra, toma la decisión de dónde va a pasar la eternidad. De algo también estamos seguros, que hay cielo y que hay infierno. Y de algo estamos seguros, que el tiempo de la gracia termina cuando se terminan nuestros días acá en la tierra. ¿Y cuándo va a suceder eso, pastor? Nadie lo sabe. Bueno, yo tengo toda una vida por delante. Hoy murieron personas que decían lo mismo. Hoy. Murieron personas que tenían toda una vida por delante, que no estaban enfermas, que no eran viejas, pero que de buenas a primeras se encontraron cruzando el umbral de la muerte. Hoy, personas que no pensaban morirse, personas que pensaban que tenían toda una vida por delante, cruzaron el umbral de la muerte. Así. Por eso la palabra favorita del diablo es mañana. El diablo te dice, todo lo que el pastor está predicando está todo lindo, es todo verdad. Pero te dice, vamos a demorar ponernos a cuenta con el Señor. Vamos a demorar tomar la decisión. Sigamos un poquito disfrutando de la vida. El disfrutar de la vida, revolquémonos en el pecado un rato más. Y mañana tomemos la decisión. Así dice el diablo. Pero el Señor dice, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de arreglar cuentas con el Señor. Hoy es el tiempo de decidir dónde voy a pasar la eternidad. Cuando todas estas cosas sucedan, ¿dónde voy a estar? ¿En qué grupo voy a estar? ¿Entre los pecadores no arrepentidos que van a tener que atravesar la gran tribulación y enfrentarse a la eternidad sin Cristo? ¿O entre aquellos que van a estar en la iglesia del Señor y van a estar en la presencia de Él por toda la eternidad? ¿En qué grupo vas a estar? La decisión es tuya, la decisión es nuestra, la decisión la tomamos acá. Tenemos que aprender a vivir a la sombra de la eternidad.